Silvia Pérez, muchas gracias por visitar el programa. No, la agradecida soy yo, Pedro, un placer. ¿Cuál es su análisis de por qué ganan mayoritariamente los oficialismos, las elecciones provinciales, teniendo un gobierno nacional con una macroeconomía tan desordenada y con una generación de pobreza como la que hay en la Argentina? Mira, creo que hay varios factores que interactúan, ¿no? Por un lado, provincias como la nuestra, en donde los oficialismos han destruido las instituciones y han tratado de poner también, diría que, formas de elección, o sistemas electorales que son nefastos. Por otro lado, el miedo que le ponen a la gente, porque han ido empobreciendo a la población, han subyugado a unos cuantos que los tienen ahí arrodillados cobrando migaja y le hacen creer, le hacen tener miedo de que si viene otro partido político se van a quedar sin esas migajas y no lo dejan ver que otro partido político lo que va a hacer es sacarlo del barro en donde están metidos, ¿no? Y la tercera, que los gobiernos peronistas suelen confundir lo que es público con lo que es su propio partido y entonces utilizan fondos millonarios discrecionalmente sin importarles cómo quedan después las provincias para tratar de imponerse. Pero esas reglas tienen excepciones, porque los pueblos no se suicidan. Entonces llega un momento en el que el hartazgo se terminó. Vos en Tucumán, en 30 años de tener las mismas personas gobernando, no. 4 años la gente le volvió a creer que iban a ser mejores. Volvieron a fallar. Bueno, ya hasta ese que lo tienen arrodillado ahí ya no respira. Entonces yo te diría que hoy, como fue cuando ganamos Concepción, cuando ganamos Yerbabuena, cuando ganamos Bellavista, también nos decían que era imposible. Y le demostramos que no había imposibles, ¿no? Bueno, del mismo modo vamos a demostrar ahora que Roberto Sánchez va a ser el próximo gobernador y vamos a escribir una nueva historia para Tucumán que la merece, ¿no? Hay historias que demuestran que hay excepciones, por ejemplo, Gerardo Morales en Jujuy. ¿Quién iba a pensar que el peronismo podía ser desbancado de Jujuy, sin embargo lo fue? ¿Cuál fue el secreto? ¿Ustedes lo saben? Claro que sí. Mira, primero Gerardo tenía la convicción absoluta de que se podía ganar, que era importante, entonces caminaban todo el tiempo, él y toda su gente, hablando con cada uno de quienes componían su pueblo, ¿no? Y cuando la gente los veía de afuera decía, no, pero si esto no es imposible, acá Milagro Sala tiene cooptado todo, había un gobierno paralelo. Y yo me acuerdo que lo veía estudiar a Gerardo y le traían papeles que decían que su provincia era inviable y él decía que la iba a sacar adelante y todo lo demás. Bueno, y ese casa a casa, ese puerta a puerta que fueron hablándolos, haciendo que la gente deje de tener miedo, mostrándole qué es lo que iban a hacer, y el hartazgo de la gente de sentir miedo, de sentirse que estaban rodeados, que no podían caminar, que no eran dueños de lo que era de ellos, ¿no? Entonces lo llevó a un triunfo histórico. ¿Y qué es lo que demostró Gerardo? Que haciendo un gobierno transparente, un gobierno decente, un gobierno donde el bien común es el norte, se puede dar vuelta cualquier cosa, también una provincia que todos la catalogaban como inviable. Y así es como hoy producen el 70% de la energía que consumen, así es como tienen trabajo jujeño, así es como el turismo receptivo hoy viene a Jujuy y la cola nos llega a nosotros cuando antes era al revés. Bueno, tienen minas de litio, están construyendo 250 escuelas, lo mismo hicimos en Concepción, ¿no? Nos decían que íbamos a gobernar para los ricos, que no íbamos a tener en cuenta a ese que estaba subyugado por el oficialismo. Bueno, demostramos que era todo lo contrario. Roberto empezó la transformación de su ciudad por los lugares o por los barrios más vulnerables y hoy día Concepción brilla en el sur de Tucumán, ¿no? Silvia Pérez, ustedes se encuentran cuando caminan ese hartazgo, ese hastío de la gente. ¿Y qué le dicen a ese que se siente subyugado? ¿Qué le prometen? ¿Qué certezas le dan? Porque también tienen temor a que ustedes los dejen a la intemperie. Primero le damos esperanza, le mostramos, hoy día tenemos botones de muestra, ¿no? Así mi mamá solía decir, de muestra sobra un botón. Bueno, tenemos botones para mostrar, como el caso de Concepción, Yerbabuena, Bellavista, los lugares en los que hacía años que venía el oficialismo y lo logramos transformar. Pero por sobre todo la gente ya ha llegado a lo más íntimo, se le están yendo los hijos, Pedro, están perdiendo lo que más aman. ¿Vos para qué te esforzás, trabajás, le ponés toda la garra para luchar?
por tu hija, porque querés que ellas tengan un Tucumán mejor. ¿Y qué pasa cuando se van? Cuando ya sienten que acá no hay posibilidades, no hay futuro. Bueno, eso está pasando en muchísimas familias tucumanas hoy, y en donde esas mamás se transforman en guerreras. Esas mamás nos dicen, yo los voy a ayudar, yo voy a fiscalizar, les voy a ayudar a repartir los votos. La familia en la que tienen las cloacas explotadas en la puerta de sus hogares o mandan sus chicos a la escuela pública y tienen que ir las mamás a limpiar, porque no hay ni siquiera quien limpie en la escuela pública. O aquella otra que llega y su hijo no sabe leer y escribir, tiene problemas con sumas simples. Bueno, o la otra que le han robado 1, 2, 3 veces, que tiene rejas hasta el techo. Mira, Pedro, cuando vos ves todo eso, reflexionas como una señora que en una puerta me decía, mi familia y nosotros siempre hemos sido peronistas, pero ¿sabe algo, señora? Hoy soy realista y veo a dónde me han llevado. Entonces yo los voy a votar a ustedes y los voy a ayudar a llegar. Yo creo que eso es lo que está pasando, Pedro. Hay una necesidad de esperanza en el pueblo, porque nosotros con los mismos fondos provinciales que tiene la provincia de Tucumán podemos hacerlo completamente diferente, y se puede de verdad poner las prioridades que corresponden y las prioridades que el pueblo hoy está necesitando. En definitiva, ¿cuál sería la provincia de Tucumán en caso de que ustedes lleguen al gobierno? ¿Qué características, qué rasgos generales tendría? Una provincia productiva, donde aquel que produzca y trabaje sea apoyado por el gobierno, y no como ahora que se le corta el oxígeno, se le pone el pie encima, donde haya una matriz impositiva que no asfixie, donde haya una revolución. ¿Revisarían la matriz impositiva? Sin ninguna duda. Nosotros de entrada, con algunos fondos públicos mal utilizados de manera escandalosa, porque hay otros ajustes que vos vas a tener que ir haciéndolo despacito en el tiempo, pero hay otras cosas que son gastos escandalosos. Entonces, que son los gastos que hay en la propia legislatura, los gastos que hay en la duplicación de funciones, donde vos tenés verdaderas municipalidades paralelas en el gobierno de la provincia, como el ente de infraestructura o el ente, no sé cómo se llama, estos que andan limpiando por todas partes, porque le dicen Alito Azán, dicen sí, en las remeras, que no sé si cómo se llama el ente, pero tiene el nombre del dirigente, digamos. Bueno, son funciones que se duplican y que sería fácil poderlas poner en orden, digamos. Y poniéndole en orden, nosotros podemos de entrada sacar el impuesto a la salud pública, que grava la nómina salarial. O sea, vos tenés más trabajadores, tenés más impuestos. Es un absurdo, ¿no? Vamos a ponerle además facilidades para que los jóvenes emprendedores emprendan en Tucumán y no se tengan que ir. Y para eso, el joven de 19 a 35 años, los 4 primeros años, no va a tener que pagar impuestos provinciales. Va a haber apoyo al capital emprendedor y además una guía para todo lo que necesiten, porque a veces vos de pronto sabés carpintería, pero no sabés el manejo de un negocio. Entonces va a haber el apoyo necesario para llevarlos adelante. Eso por un lado. Por el otro lado, hace falta una revolución de obra pública en Tucumán. Somos la provincia que ha venido invirtiendo en menos porcentaje de su presupuesto en obra pública. Así es como tenemos las rutas productivas destruidas, las cloacas explotadas por todas partes, barrios enteros sin agua. Bueno, esto no puede pasar ni un día más. Entonces, Roberto, así como ha transformado Concepción, va a transformar también Tucumán. Ese va a ser otro de los ejes. Cuando vos hagas esas inversiones, vamos a ponerle mucha fuerza al turismo, porque el turismo tiene que ser la tercera pata productiva de Tucumán. Bueno, las rutas productivas hoy son un desastre, las vamos a mejorar. Te diría que en Tucumán es como que hace falta poner los patas, o sea, está pata para arriba y hay que darlo vuelta a 180 grados, ¿no? Cuando uno lee la bibliografía sobre las tentaciones que hay de desmejorar la democracia, se habla esto de romper las normas éticas que establecen las conductas. Entonces los funcionarios comienzan a tener pequeñas desviaciones. Cuando uno cuenta la cantidad de desviaciones, hay una desvirtuación del Estado, a incumplir la Constitución. Y bueno, el ciudadano se acostumbra a eso, a buscar el atajo. Entonces, en definitiva, una sociedad cuyas reglas de juego son sacar ventaja. Bien, en Tucumán ocurrió eso con el tema de la candidatura de Juan Mansur.
pero la presentación en la Corte de la Nación llama la atención que le hizo Germán Alfaro. ¿Por qué el radicalismo no estuvo presente ahí? Te diría que ya dentro de la coalición fue el partido de Germán el que llevó adelante la presentación. Nosotros luego de eso no quisimos hacer una segunda presentación, sino por el contrario apoyar la que ya estaba hecha, pero estamos absolutamente de acuerdo. Verdaderamente creo que los tucumanos tenemos que tener conciencia plena de que la Constitución sirve para poner un límite, un dique de contención, un valladar que sea independiente de las mayorías circunstanciales. Porque vos hoy tenés una mayoría que, bueno, mañana no la vas a tener. Entonces no puede ser que esa mayoría avasalle lo que son derechos fundamentales. Bueno, uno de esos derechos fundamentales es la alternancia en el poder, porque si no pasan todas estas cosas que vos decías. En una provincia donde no hay ley de acceso a la información pública, donde no hay ley de ética pública, donde hay unos fueros que son irracionales, donde además vos no tenés un gobierno abierto, entonces se gobierna acá con las luces apagadas. Entonces, si vos además de esto incumplís ya la propia Constitución, bueno, estamos en el peor de los mundos. Entonces, estas cosas son las que tienen que cambiar para siempre en Tucumán, y que hoy siento que la Corte lo que ha hecho es ponerle darle como una piña en la cara a quienes se han creído los dueños de Tucumán. Parece que no han aprendido nada de Alperovich, ¿no? Alperovich, que es quien ha empezado la destrucción institucional de Tucumán, mira cómo no sé si puede andar por la calle caminando, tomando un café. No solo que no puede andar, no lo visitan. Bueno. Y en algún momento se creyó el dueño de Tucumán. Y no hay dueños Silvia, acá. para terminar, hay un punto que fue central, me parece, en esta conversación, que hay que explicárselo a la gente. Como se sabía que las democracias tenían tentaciones por parte de los hombres, como se sabía que aquel que tenía grandes mayorías se iba a tentar, como se sabía que somos imperfectos, para eso está la Constitución. Porque la Constitución lo que dice, usted puede tener la mayoría que quiera, lo que no puede hacer es extralimitarse en algunas cosas. Para eso nacieron las Constituciones, porque sabíamos que éramos débiles. Así es. Entonces, Así es. esto es lo que a veces cuesta explicarle a la gente. No importa que tenga el 67 o el 70% de los votos, eso no le da derecho a romper el pacto social que tiene las pautas centrales en una Constitución. Pero además la gente tiene que entender que la Constitución a quien defiende fundamentalmente es a cada uno de nosotros, Sí. a cada uno de los ciudadanos. Porque si no ponemos ese límite, bueno, entonces mañana irán contra tus cosas, contra tu propiedad privada, contra tu vida, contra los intereses. O sea, tiene que haber un límite que sea independiente de esas mayorías, y esa es justamente la Constitución. Así que es una buena noticia para los tucumanos, Pedro, que nosotros hoy hayamos tenido este fallo de la Corte. Silvia Pérez, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos.